Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano. Siempre es bueno dar estas noticias refrescantes. Ya hace un momento decíamos, ¿no? Cuando anunciábamos la presencia del titular de la CNA, decíamos, Machala se prepara para recibir a todos quienes trabajan alrededor de la industria acuícola, ¿no? Siempre mencionamos la importancia del sector camaronero, porque desde la etapa de recolección de la semilla, el trabajo en los laboratorios, en los lugares donde están asentadas las piscinas camaroneras, luego esa fase, esa etapa del empaque del camarón, en fin, genera tanto y tanto empleo directo e indirecto. Y mencionábamos que el año pasado también se ubicó este sector como el más importante, más de 5.000 millones de dólares de divisas en exportaciones. Lo ubican como el sector industrial fundamental para la economía del país. José Antonio, siempre es un gusto enorme. Y básicamente, antes de meternos en el tema Aqua Expo Machala 2022, ¿cómo está el sector? ¿Cómo ha quedado el sector luego del tema del paro? Cuando los acompañamos en Bahía de Caracas en la edición anterior del Aqua Expo, me daba gusto escuchar, ¿no? Porque mucha gente decía, estamos comprometidos incluso a romper la marca del 2021. Esto es aumentar las libras que se van a exportar y también, pues, obviamente, las divisas. Yo sé que es complejo en el escenario internacional actual, pero ¿cómo está el sector? Bienvenido, gusto enorme, buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a quienes nos escuchan a través de la señal de I99 esta mañana. Efectivamente, en Manabí, digamos que teníamos un escenario complicado para el productor camaronero porque los precios internacionales del camarón estaban bastante deprimidos. Esto motivado principalmente porque nuestro principal mercado, China, estaba, digamos que, dictando nuevas normas de distanciamiento, contra el COVID, justamente para evitar contagios, nuevamente medidas de restricción a la movilidad, lo que derivaba en menor consumo y por tanto menor demanda de nuestro producto. En un sector que en expansión, cualquier afectación a la demanda puede generar impactos en el precio internacional y eso es lo que experimentamos durante los primeros meses del año, hasta el mes de abril, mes de mayo. Ya con una nueva actitud de parte de las autoridades del gobierno chino y una mayor apertura a ese mercado, los precios se están comportando de forma más favorable y podemos ahora sí hacer un balance casi el primer semestre del año y yo creo que vamos posiblemente a incrementar la cifra de exportación que se registró hasta el 2021. Recordarle a la ciudadanía que en el 2021 el sector camaronero generó divisas por más de 5.300 millones de dólares. Ese número muy posiblemente va a ser superado, y no solo por una recuperación de los precios internacionales, sino porque hay cuantiosas inversiones de parte del sector exportador para procesar más camarón, es decir, no vender camarón entero, que es lo que nos hemos especializado en la última década y media, sino productos desde las colas hasta los valores agregados, que son realmente las dos categorías que han crecido en los últimos 24 meses, gracias a estas inversiones y que se venden a un precio diferente, ¿no? A un precio, digamos, a un mejor precio, aun cuando esto tenga un costo de producción más alto. Es decir, no quiere decir que con este mejor precio tenemos un mejor margen de rentabilidad porque hacemos más inversiones, pero el país recibe más divisas por cada libra que se exporta, en este caso el mercado de los Estados Unidos, que es un mercado que estamos reconquistando. Entonces, con todos esos esfuerzos de carácter privado, podemos decir que el sector nuevamente cumple con su responsabilidad de atraer divisas en una economía dolarizada, que es la única manera en la que podemos sostenerla, generando dólares por la vía de la exportación o de la inversión extranjera. Y a través de estas inversiones que hace el sector para poder tecnificarse a lo largo de su cadena, no solamente el procesamiento del camarón, sino también en los cultivos, en los laboratorios, y eso es parte de lo que vamos a ver en Aquaexpo, ya entrando en materia. Esta semana, a partir del día de mañana en la noche que inauguramos el evento, que ya se ha vuelto una costumbre de la actividad camaronera de manera constante y a lo largo del país, hacer estos eventos que le permitan al productor tecnificarse, mejorar y seguir en este círculo virtuoso de la mejora continua, porque estamos abocados a una competencia internacional, como por ejemplo India, Vietnam, Indonesia,
que tienen moneda propia, mucho más débil que el dólar, que pueden depreciarla y por tanto pueden mejorar sus costos de forma, aunque sea inorgánica, pero momentánea. Nosotros no podemos hacer eso, nuestra moneda es una moneda dura. Y una serie de ventajas que ellos tienen, costos laborales mucho más bajos, energéticos mucho más bajos, que el Ecuador no los tiene y lamentablemente nosotros tenemos por la vía de la competitividad, de apuntalar esa competitividad, crecer en nuestras exportaciones, que es lo que la ciudadanía espera de este sector, que hoy es el principal producto de la oferta no exportable. Uno de cada $4 que el Ecuador exporta de todo lo que nosotros vendemos al mundo, ya sea petróleo, minería o la oferta exportable no petrolera y minera, uno de cada $4 vienen de esta actividad, la actividad camaronera. Nos debemos entender aquello, ¿no? El hecho de que es esto, ¿no? El atrevimiento, esas ganas, ese empuje que le pone el sector empresarial privado lo que genera trabajo. A veces la gente cree que por decreto el gobierno en el sector público le da trabajo a la gente y hay que estar clarísimo, no es el sector privado el que promueve justamente aquello, ¿no? El hecho de que existan plazas de trabajo. Y antes de ir a la Aqua Expo, José Antonio, un detallito adicional, el coletazo esto de el conflicto en Europa del Este, ¿no? Porque sabemos que hay muchos insumos que para el procesamiento, por ejemplo, del balanceado. El balanceado es un elemento fundamental para la alimentación del camarón en las piscinas camaroneras. Entonces, ¿qué tanto les afecta aquello? Porque hay productos que se dan tanto en Ucrania como en Rusia, que son importados como materias primas, ¿no? Para el procesamiento de estos alimentos. ¿Qué tanto les golpea a quienes están inmersos en la actividad? Hemos visto que el primer trimestre del año, bueno, casi ya hasta el mes de mayo, registramos incrementos sostenidos del precio de la soya, pero principalmente del precio del trigo, ¿no? Que justamente provienen de Rusia y de Ucrania. Rusia y Ucrania equivalen al 30% del trigo que se comercializa a nivel mundial. Al tener una afectación, número uno, porque por logística, al estar en guerra ambos países, simplemente es muy complicado obtener producto de ellos, ¿no? Dejaron de exportar durante un tiempo considerable, y luego porque al ser, por un lado, de origen ruso, y Estados Unidos implementar una serie de sanciones a empresas que hagan negocio con empresas rusas, ahí tenemos parte de nuestras empresas que no pueden hacer porque tienen su filial o porque son originarias de los Estados Unidos, no pueden hacer, tienen prohibido hacer negocio con Rusia y por tanto tienen que abastecerse de materias primas de otros orígenes. Eso ha generado mucha presión sobre el resto de stocks que son limitados y eso ha incrementado los costos. Como usted bien señala, dos de nuestras principales materias primas para el insumo número uno al momento de criar camarón, que es el alimento balanceado, con el que usted cría durante poco más de 90 días ese crustáceo que luego lo cosecha cuando está en una talla comercial. Casi el 60% de nuestro costo es alimento balanceado. Entonces, cuando esos insumos para el alimento balanceado se incrementan, usted tiene un incremento directo en sus costos, situación que lamentablemente el productor ha tenido que absorber. Las fábricas de alimentos han hecho lo posible para aguantar el golpe, pero no pueden por los volúmenes que manejan y más que todo porque las fábricas de alimentos en el Ecuador trabajan todas con crédito, es decir, muy pocos son los productores camaroneros que pagan el alimento balanceado de contado. Entonces, al tener que generar este volumen importantísimo de créditos, se estima que más o menos $400 millones son los que las fábricas de alimentos en el Ecuador tienen en la forma de crédito al productor camaronero. Es decir, son el primer financista del camaronero es la fábrica de alimentos, no es la banca, Claro. ni pública ni privada. Entonces, no pueden ellos tampoco absorber todo el impacto del incremento de costo porque tendrían entonces que contraer su política crediticia y el productor camaronero está acostumbrado a recibir el alimento y luego ir pagando conforme él va cosechando. Entonces, realmente se ha costado adaptarse. Ojalá esto termine pronto, pero de lo que vemos realmente va a ser un conflicto que va a tener algún tiempo más. Claro que Exactamente. Sí. Claro que sí. Permítame para el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, Verónica Landeta, con otras inquietudes. Sí, básicamente centrarnos en la Aqua Expo. La semana pasada recibíamos aquí al presidente de la Cámara de Comercio de Machala y bueno, pues ahí veíamos cómo definitivamente pues esta bonita región del país ha hecho unos negocios como que diríamos a la inversa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia definitivamente pues de Aqua Expo? ¿Cuáles son las innovaciones, las tendencias que nos va a marcar esta feria
y qué es lo importante que se debe recoger de esta presentación por parte del sector camaronero. Bueno, Aquaexpo tiene una estructura, digamos que es la que se repite todos los años, de una feria comercial con un ciclo de conferencias que se lleva a cabo de forma paralela. El ciclo de conferencias tiene una temática de interés del productor que gira en torno a varios temas principales, ¿no? Nutrición, en la medida en que usted puede mejorar la nutrición del camarón, fortalece el sistema inmune básico, mejora indicadores de crecimiento, sobrevivencia y demás. Entonces, por tanto, nutrición, un pilar importantísimo al momento de generar eficiencias en la industria, y cada factor de la nutrición, ya sea por el lado del rendimiento del camarón o por el lado de la calidad del agua de esas piscinas, que también es importante, es clave para el cultivo, siempre es analizada con las tecnologías que están saliendo hace pocos meses atrás y que ya se están probando, y una vez que son comprobadas las ponemos a disposición de todos los camaroneros para que ellos puedan decidir si hacen uso de esas nuevas tecnologías o no. Entonces, nutrición, sin duda, uno de los primeros temas. Manejo, detección temprano de enfermedades. Al tratarse de un cultivo y al tratarse de la cría de un animal, es importante que ese animal maneje un perfil de salud adecuado, y la detección temprana de patógenos, de enfermedades, es importante para poder tomar las decisiones que permitan evitar que esa enfermedad como tal no afecte al cultivo, no se disemine, ¿no? Y por el contrario, manejarlo de la manera más adecuada, porque al final estamos lidiando con un alimento, ¿no? Y tenemos que cumplir con una serie de normas, tanto internacionales como las que nos hemos autoimpuesto, como evitar el uso de antibióticos, por ejemplo. Y todo esto requiere una detección temprana de los posibles patógenos que se puedan dar por diferentes razones, pues trabajamos finalmente con la naturaleza. Las piscinas en Ecuador son un sistema abierto que reciben todas las variables de la naturaleza y tenemos que lidiar con ello. Otro tema que se va a tratar, que siempre es de interés del camaronero, la situación de mercado, es decir, qué ha sucedido en el primer semestre del año, qué esperar de cara al segundo semestre, con un elemento adicional, que vamos a analizar también los efectos macroeconómicos en la actividad camaronera. ¿Qué significa esto, no? Lo que conversábamos hace un momento, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, como debe ser indicada. Lo segundo, el debilitamiento del euro en un mercado que es clave para el camarón. Eso significa que nuestro producto se encarece cuando el euro pierde poder adquisitivo frente al dólar. La inflación en los Estados Unidos, que está mermando la capacidad de consumo del ciudadano estadounidense, y por tanto eso va a derivar en menor consumo de camarón sin duda alguna. Entonces, todos estos elementos que afectan al comercio exterior y que terminan afectando a nuestra actividad, y son variables todas ellas que no las podemos controlar. Entonces, como ustedes pueden ver, si bien es cierto, es un evento muy técnico, también tratar los temas de mercado que le permitan al productor tomar las medidas de precaución para, digamos, que de cara a este segundo semestre y de cara ya al 2023, ¿no? Yo creo que parte de las bondades que tiene la actividad es que siempre está pensando no solo en el siguiente semestre, sino en el próximo año, ¿no? Y lo que buscamos como gremio, como cámara, es justamente traer toda esa información al productor para que él de primera mano pueda tomar la mejor decisión y prepararse, y que estos asuntos no lo tomen desprevenido. Claro, y en ese sentido, ¿qué tan difícil se está haciendo la actividad camaronera? ¿Hay posibilidades definitivamente de seguir creciendo como lo han venido haciendo en los últimos años, o ustedes creen que podría haber un revés? Por la economía mundial, ¿no? Por todo lo que se replantea. ¿O podría haber definitivamente esos mercados cautivos ahí que podríamos seguir ingresando y posicionándose o reposicionándose? Bueno, hay varios, muchísimas gracias por su pregunta, hay varios elementos a analizar ahí. El primero es que, sin duda alguna, China es preponderante para la actividad camaronera, es decir, en la medida en que la economía china crezca, en la medida en que la economía china se vuelva a cerrar ante el tema del COVID o no, eso sin duda nos llama, es una alerta, claro. Por eso es que estamos siempre atentos a cualquier noticia que proviene de allá, porque es nuestro principal mercado, y porque por el tamaño de ese mercado, la capacidad que ellos tienen de absorber gran parte de nuestra producción, de alguna forma marcan, digamos, que el ritmo del crecimiento del sector camaronero lo han hecho en la última década, ¿no? Si bien hoy el sector está haciendo esfuerzos para diversificar de mejor manera aún su oferta exportable, sus destinos, China siempre va a ser
digamos que un indicador en materia de comercio exterior de lo que podemos hacer. Eso es lo primero. Lo segundo es que sin duda los elementos que acabamos de mencionar, ¿no? El debilitamiento del euro, la inflación en los Estados Unidos, son asuntos que hay que tomar en cuenta porque nosotros somos un sector exportador, entonces estamos influenciados por el comportamiento de nuestros mercados internacionales. Pero lo siguiente, uno dice, bueno, pero todo esto nos dice José Antonio Campuzano, pero sin embargo el sector tiene una tasa de crecimiento promedio del 18% anual. Esto tiene dos razones. La primera es que gran parte, digamos que de las fincas camaroneras hoy en día están siendo adecuadas, ¿no? Hay un proceso, digamos que de tecnificación de fincas, y esa tecnificación genera que una finca que producía X cantidad en un ciclo, en 2 y 3 ciclos más adelante de repente duplica su producción. Es decir, no hay una ampliación, no hay nuevas camaroneras. Si bien es cierto, se construyen nuevas, pero el crecimiento del volumen que ofertamos no se debe a esa expansión acuícola, como uno llega a pensar, ¿no? El sector ha casi quintuplicado su volumen, quiere decir que hay cinco veces más camaroneros que lo que había hace 10 años. No, realmente la frontera acuícola no se ha ampliado, sino que el camaronero está mejorando su productividad por hectárea, ¿no? Y en la medida en que esa productividad mejora y hay más camarón en las fincas de Ecuador, la gestión comercial de parte del sector exportador, que hasta hace 4 años atrás colocaba 130 millones de libras promedio mensual, hoy coloca en el mercado internacional 200 millones de libras, como acaba de suceder en el mes de mayo. Colocar 70 millones de libras más mensuales de lo que hacíamos hace 4 años requiere de una gestión comercial importantísima para encontrar más mercado para todo ese camarón que está saliendo. Entonces, con esto, ¿qué le quiero decir? ¿No? Que hay actores que llevan décadas en el sector y que han logrado o que siguen perfeccionando su estrategia empresarial, ¿no? Ya sea en la producción o en la comercialización. Si alguien nuevo quiere entrar, tiene que saber que hay una curva de aprendizaje y que en este momento hay indicadores, hay, digamos, que variables externas, las que acabamos de mencionar, Europa, Estados Unidos, China y el COVID, que pudieran generar un cuello de botella como el que acabamos de vivir en marzo y abril, hacer un derrumbe de precios, y eso a un nuevo inversionista no le viene bien, ¿no? Porque tiene muchos costos altos porque es una nueva inversión. Entonces, yo sí recomendaría prudencia a quienes dicen quiero entrar, quiero incursionar, no saber que esto es una curva de aprendizaje que toma tiempo, ¿no? Muchas veces se piensa que uno ve los indicadores del sector y dice en un año recupero la inversión. No, realmente no es así, y es responsable más bien pensar que hay que entrar para quedarse en el largo plazo, ¿no? Esto se comporta como otros productos que en el largo plazo tienen sus ciclos, pero hay que tener mucho cuidado con estas variables que le acabo de mencionar. Lorena Vázquez continúa con la entrevista. ¿Cómo está, José Antonio? ¿Qué tal? Muy buenos días. Justamente de eso, usted dice que es una curva creciente de aprendizaje y efectivamente los resultados se están viendo. Vemos también que la iniciativa ecuatoriana Shrimp Partner, que ha certificado internacionalmente el camarón de acuacultura, Stewardship Council, también ha venido a Ecuador a ver cómo es el manejo de toda la infraestructura que ustedes tienen para poder exportar. ¿Cómo se va llevando a cabo eso? Vemos también mucho interés del mercado norteamericano de expandir, de extenderse y de poder tal vez comercializar o exportar más producto ecuatoriano desde acá hacia allá. Sí, justamente lo que tuvimos la semana pasada, que realmente fue una visita organizada por ASC y por SSP, estas dos organizaciones que usted mencionó. Realmente la Cámara fue un invitado más para dar información sobre la industria. Es el interés, digamos, es una muestra clara del interés de supermercados, que principalmente esa fue la delegación que vino. Fueron 9 supermercados estadounidenses y 2 canadienses, interesados en, número uno, conocer más de Ecuador, con la intención de tomar una decisión en el mediano plazo. Esto no es inmediato mañana, ¿no? Porque muchos contratos ya hasta el cierre del año ya están firmados con otros países, como India, que es nuestro principal competidor en los Estados Unidos, pero sí es la muestra clara de la intención de conocer mejor al Ecuador para comprarle más al país. Ha llamado la atención de ellos, de los supermercados, ver cómo en los últimos 24 meses Ecuador se ha volcado con mucha fuerza a los Estados Unidos, con eficiencia. Estamos aprendiendo también, esa es otra curva de aprendizaje del procesamiento de camarón con los costos que tenemos. Ecuador no es un país amigable para la generación de valores agregados en ninguna en muy pocas posiblemente, de las cadenas productivas, ¿no? Y esto es algo que no se ha abordado desde el gobierno nacional. La competitividad es una materia pendiente al día de hoy, año 2022. Y entonces, digamos que en esa misión
se conoció las bondades del cultivo del camarón, nuestro sistema de baja densidad, el no uso de antibióticos, la automatización de muchos de los cultivos, la integración del sector, qué tan cercanas están las fincas de los centros de procesamiento, la nueva tecnología para procesar camarón, cómo el personal cuida de las medidas de bioseguridad. Entonces, poder conocer de primera mano, sin que se lo cuenten, que ellos vengan acá y lo vean por ellos mismos, sin duda que es una actividad que vamos a repetir, ¿no? Yo digo vamos a repetir porque esperamos ser parte más activa de las siguientes misiones, justamente con la intención de ir creciendo en otros mercados diferentes a los que ya veníamos atendiendo. Y en Estados Unidos hay mucho espacio que se puede ganar, eso sí, con un costo. ¿Qué costo? ¿Cuál es el costo? Que se trata de productos de valor agregado procesados. Eso pasa por un proceso intensivo en mano de obra, eso genera un costo considerable. Inversiones que hoy no las tenemos, que las estamos haciendo, eso es otro costo considerable. Costos que pagan ISD, pagan aranceles, tienen una serie de desventajas lamentablemente, pero que el sector los tiene que hacer porque nos hemos planteado esa necesidad de diversificar nuestra oferta, ¿no? Así que esto fue una muy buena noticia y ojalá 2023 se repita esto ya con compradores europeos, como entiendo es el plan entre ASC y SCP para el 2023. Justamente, si $1 de cada $4 de exportaciones pertenece al sector camaronero, deberían también tener ese acercamiento y también esas facilidades de apertura por parte del gobierno para ver cómo se podría fomentar e incrementar todo el tema de la exportación camaronera. Sí, correcto, más que todo porque si usted toma en consideración el crecimiento de las exportaciones en los primeros 5 meses, es decir, entre enero y mayo, casi el 90% del crecimiento de las exportaciones no petroleras y no mineras corresponden a camarón. Es decir, si por un momento quitamos el desempeño del sector camaronero del análisis de las exportaciones no petroleras y no mineras, las exportaciones no petroleras y no mineras crecen 4%, es decir, prácticamente no crecen. Entonces, ese es un llamado a atención porque tenemos otros colegas de sectores exportadores que han venido anunciando las dificultades que tienen en materia de competitividad, pero lamentablemente si se analiza solo la cifra macro, pareciera que las exportaciones están pasando por un buen momento, ¿no? Inclusive nosotros estamos pasando por momentos complicados por el incremento de costos, que nada tiene que ver con el incremento de nuestras ventas. Una cosa es que usted incremente venta, pero otra cosa es que sus costos siguen incrementando, prácticamente los márgenes se achican, ¿no? Pero quitemos un momento el sector camaronero del análisis y prácticamente las exportaciones en el país no han crecido en un año. Entonces, al no crecer, eso es un llamado a atención, porque quiere decir que en materia de competitividad no estamos haciendo nada, porque si no creciéramos, ¿no? O sea, así de fácil. En comercio exterior, en la actividad económica expansiva de Estados Unidos, Europa, inclusive China, que son nuestros mercados principales, ¿no? El hecho de que nuestra oferta exportable no crezca significa que Ecuador no está haciendo bien la tarea en materia de competitividad. Si no estuviéramos creciendo, ¿por qué crece Camarón? Porque Camarón hace su trabajo en materia de competitividad y como ustedes han visto a lo largo de esta entrevista, es un trabajo 100% privado. Aquí no hay una política pública que yo le haya podido mencionar, que es la que ha apuntalado, digamos, que el desempeño de nuestra actividad en el último año. Es exclusivamente una actividad 100% privada. Pero la buena noticia, que estamos a tiempo de tomar decisiones para apuntalar la competitividad de nuestra cadena y otras más que están en el comercio exterior nacional. Henry Avelino continúa con las preguntas. Estamos conversando con José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura. Días atrás, desde el Oro, se emitió un SOS, tenemos entendido, José Antonio, por la delincuencia, porque muchas unidades productivas están siendo lamentablemente pues atacadas por la delincuencia de forma constante. ¿Alguna respuesta, alguna medida preventiva de los camaroneros, alguna colaboración? ¿Se redujo, no se redujo? Y una respuesta muy breve en honor al tiempo, José Antonio. Gracias. Sí, lamentablemente el fenómeno de la delincuencia, así como la ciudadanía hoy ve que se ha incrementado, nosotros lo hemos visto incrementarse a lo largo de más de década y media, y inclusive este año también, las imágenes que se vieron de la provincia del Oro son recurrentes, tuvimos policías que fueron a atender una emergencia, lamentablemente uno de ellos fue asesinado, robos constantes a Gabarra, zona de Golfo de Guayaquil, zona de Archipiélago Jambelí, totalmente en manos de la delincuencia, y eso pasa que por falta de recursos, fuerza pública que no cuenta con número suficiente de embarcaciones ni de funcionarios a cargo de cuidar estas áreas, prácticamente han dejado en indefensión al sector. Todo lo que nosotros podamos hacer, lamentablemente, tiene una contrapartida en materia de inseguridad. El sector camaronero ecuatoriano es el único sector productor de camarón en el mundo que tiene que dedicar cuantiosos recursos para autoprotegerse porque el sector público ya ha fracasado en esta responsabilidad. A nosotros nos cuesta 1 centavo por cada libra que exportamos
el brindar seguridad o tratar de brindar seguridad a toda la cadena, a los insumos que van a las fincas como al camarón que sale de las mismas. Y lamentablemente aquí no hay una política de incentivo que parta de la entrega de recursos para que la fuerza pública, que tiene la mejor de las voluntades, pueda hacer su trabajo como debe, ¿no? Si ustedes revisan y le preguntan a la Marina cuántas embarcaciones tienen para el Golfo de Bequí, les van a decir que me parece que son entre 5 y 7 que operan cuando existen los recursos. Entiéndase, desde la gasolina, el personal suficiente, ya hasta las pólizas de seguro, porque ha sucedido tanto en el Oro como en Guayas que vencen las pólizas de seguro y evidentemente ningún funcionario quiere salir con una embarcación que es un bien público, porque si el día de mañana tiene un evento y esta embarcación se ve afectada al no haber seguro, le van a cobrar la embarcación a ese señor, pues, que no gana pues, un sueldo como para hacer frente a ese problema. Entonces, cuando hasta los seguros para la infraestructura pública que brinda seguridad no se pagan a tiempo, y eso evita que nos brinden seguridad, hay que declarar, ¿qué es lo que queda? Declarar en emergencia, ¿no?, las zonas fluviales donde opera el sector camaronero, provincia del Oro, provincia del Guayas, y ciertos ejes viales donde también vemos todos los días que se dan estos hechos delictivos. No hablemos de la impunidad, eso es para hablar un programa de radio completo. Simplemente la falta de recursos para poder hacer frente a la delincuencia, que sí, cuando son efectivas esas acciones, todo este manto de impunidad pues que permite que estos grupos vuelvan a salir a delinquir de manera inmediata. Entonces es algo que lo hemos vivido y que para nosotros es un costo que lo hemos medido, es un costo de producción más, el costo de tener que autoprotegernos en vista de que el Estado ha fracasado en esta responsabilidad que tiene, que es de brindarle seguridad a todos quienes formamos parte de la ciudadanía ecuatoriana. Agradecerle al presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura y ratificar la invitación, ¿no? No solamente para la gente de Machala, de Santa Rosa, sino de toda la provincia del Oro y de todo el perfil costero, ¿no? Mañana la inauguración, 19 horas, 7 de la noche, en los salones del Hotel Oro Verde, allá en Machala, en la capital orense. Un evento que se va a desarrollar entre miércoles y jueves. Así que mucho éxito y estaremos pendientes de los resultados de esta gran Aqua Expo Machala 2022. Fuerte abrazo y gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a quienes nos escucharon a través de la señal de I90.